Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio que se llama Sueños Sonoros. Hoy con un gran invitado, un invitado que yo sé que nos vamos a identificar mucho porque a diferencia de los otros invitados aún está en un proceso bien interesante con respecto a la música. Él es estudiante de la Universidad Pedagógica y también es estudiante en la carrera de Lenguas Modernas y se me olvidó el nombre de la universidad. La Universidad de AN. La Universidad EAN. Entonces es un chico muy joven, muy pilo. Pertenece también a los procesos del coro de La Calera y de técnica vocal, y también pertenece a una banda de rock emergente que se llama Erotómanos. Entonces, démosle la bienvenida a Nicolás Torres. Que va a ser muy enriquecedor hablar contigo. Les cuento así como infidencia, Nicolás es un amigo muy cercano mío ya hace un par de años y como dato curioso nos conocimos ¿En el coro? ¿Fue en el coro, nos de hecho? conocimos en el coro en un principio, pero nos acercamos por el tema de la psicología. El primero fue Específicamente una tuxa. pasando un momento difícil, Eje. le ayudé a pasar ahí ese trago amargo. Epa, sí. Y primero fuimos cercanos a través de la psicología y luego después de terminar su proceso, entre comillas, terminar su proceso, nos hacemos más cercanos, muy amigos, coincidimos en muchas cosas en común y hoy es un placer tenerte aquí y poderte entrevistar. Gracias, querida. Bueno, empecemos. ¿Por qué te decides por la música? Pues, personalmente no es algo que haya tomado elección de hace poquito, sino tengo entendido, pues, desde que tengo registros fotográficos ahí en la familia, que siempre ha estado la música, siempre, siempre, siempre ha estado. Porque, no sé, como que me lo incentivaron y de alguna forma u otra, eso como que por cosas de la vida y el guión, termino conectando re bien con eso. Desde chiquito, pues he tenido como ese gusto por la música, específicamente por la batería. Y después de que mis padres se dieran cuenta, como que decidieron meterme en un colegio a los 7 años. Ellos dijeron, usted tiene madera para esto. Y ya después progresivamente pasa el tiempo y ahora fui yo el que dije como, parce, yo tengo madera para esto. Entonces como que lo disfruté bastante y es algo que siempre me ha motivado, siempre me ha movido. No es como que me diga, me tengo que aguantar ciertas cosas, sino es disfrutar el proceso. Entonces he dicho, o es todo o es nada. ¿Tú crees que tiene que ver que tu mamá sea docente? ¿Tiene que ver eso en ese proceso? De pronto no en la música, aunque también la docencia al final sí ha conectado conmigo de cierta forma u otra, y en eso sí seguramente ha tenido que ver mi madre mucho. Pues aparte de su alma mater, que también es la pedagógica, como que ahí las cosas se van cruzando progresivamente. Sí, claro. Pero bueno, ¿tú te das cuenta en qué momento de tu niñez que te gusta la música? ¿O quién te promueve eso? ¿O cómo? Pues a los 7 años justamente me ingresan en un colegio en el Liceo Hipatia en Suba, en el barrio Pinar, y como que ahí yo voy congeniando con, de hecho todavía explorando, porque en principio no iba a tocar batería, sino iba a tocar flauta traversa, sino que no se dejaron el salón ahí desocupado y yo dije, perdieron, me subí a la batería y ya. Entonces me gustó, los profesores dijeron como, usted tiene más madera para tocar la percusión que para los vientos. Entonces como que ahí fue entrando y justamente quien me llegó como con sus enseñanzas fue el profesor, un profe que yo tuve que se llama Luis Fernando. Ahorita mismo se me olvida el apellido, pero fue con él con quien yo conecté
en el gusto de la música. O sea, ¿este colegio tenía un enfoque musical? Sí, ese colegio tenía un enfoque muy interesante porque era de lenguas, se veía biología, matemáticas e inglés, eventualmente en inglés. También tenía taekwondo para desde primero a sexto y justamente veían música, pero no era música como generalmente se ve en los colegios, que es un profesor para todos los instrumentos y para todos los estudiantes, Y sino que una allá, hora a la exacto, semana. sino que allá tienes un profesor para percusión, profesor para vientos, profesor para cuerdas frotadas, cuerdas pulsadas, o sea, era muy, muy, muy completo. Sí. Y bueno, después de que decides hacer batería a los 7 años, ¿qué sigue después de eso? Am, el mudarme a La Calera, sin yo querer, la verdad, mudarme, por cuestiones de la familia, fue cuestión de laboral de mi madre, le salió un trabajo por el Gran Castillo de Peldaños, que era un colegio vía La Calera, y vimos factible venirnos, además porque pues La Calera tiene como esa aura que Sí, vienes, te quedas y te pegas. Entonces, sí, la Calera, y la Calera es muy artístico y la Calera es un nicho de cosas muy no, musicales. y es que eso es como la chimba porque justamente, pues echando cabeza, donde yo vivía, no era muy habitual el hecho de congeniar pues con la cuestión de la música, ¿no? Porque era un barrio de Suba donde digamos que el ambiente era más pesado, ¿sí? Y como que sí, todo va congeniando y termino viniendo acá a La Calera, que es un pueblo donde se vive la música, donde se comparte, donde se enseña, donde se gestiona y se estimula, entonces... Y ya conoces, llegan acá y conoces Casa de la Cultura o No, cómo sigues el proceso en la música. no, yo lo inicié fue con una academia que antes estuvo vigente, fue por varios años, en la que tenía varios profes, como por ejemplo el profe Rodrigo, que es el clarinetista de Juan David Sánchez, alias Juandas. Ah, ok. De hecho, también lo conocía él en ese entonces, porque era como una academia familiar y en parte de ellos también estaban. Entonces, claro, a Juanito yo también lo conocí ahí como estudiante, compartimos, pues mis padres dijeron, este es un buen spa, que se terminó la academia. Y ya, bueno, ahí haces eso ¿cuántos años? ¿Paralelo estabas estudiando en el Sí, colegio? ahí yo estaba en sexto, duramos hasta octavo, bueno, mi segundo octavo, que eso fue en el 2015, no, perdón, en el 2014. Y hasta ahí duró la academia, desde el 2011 hasta el 2014. Y ya justamente con esa ruptura, pues empecé a decir como no, vamos a seguir gestionando eso de la música. Ya voy teniendo más énfasis de decir, esto es lo que quiero para mi vida. Y de ahí pego el salto a la Casa de la Cultura. Ok. ¿Y en Casa de la Cultura llegas a estudiar qué o a hacer qué? ¿Cómo llegas a Casa de la Cultura? Por percusión principalmente, bueno, no percusión, de hecho es batería nomás, ¿sí? Porque irónicamente, pues ahorita en la pedagógica estoy viendo percusión sinfónica y estoy aprendiendo de más instrumentos, pero allá en ese entonces yo solamente quería batería, o sea, yo directo por sentarme frente al kit, no quería nada más. Y yo fui pues a tomar clases y averiguar y entré con el profesor Gaspar, pero oh sorpresa, la orquesta sinfónica de la Casa de la Cultura requería pues estudiantes que también entraran de percusión y el profesor en ese entonces pues no enseñaba solamente batería, sino usted viene acá y batería, pero también timbal sinfónico, marimba, xilófono, lo que fuera, ¿Y cómo triángulo. recibiste eso? Muy mal, lo ¿En odié, serio? lo odié. Tú no querías diversidad, tú solamente querías Exacto, la batería. sí. Ok. Sí, no, y no fue como una cuestión de algo en específico, sino pues simplemente era cerrado, ¿no? Porque mi género desde pequeño siempre ha sido el rock, el metal, el funk y el hip hop, bueno, muchos otros, pero paila, yo me quedo ahí engomado y esos géneros no tienen batería. Perdón, no tienen otras percusiones, solamente batería. Entonces, pues yo digo, no, yo quiero tocar eso, yo no quiero tocar otras cosas. Y ya, o sea, por eso entré como muy mal, pero el proceso que tuve allá fue muy interesante, fue muy bueno. Sí, hablemos un poquito de eso, de ese proceso y de lo que ofrece Casa de la Cultura, que me parece muy interesante que lo hayas nombrado. ¿Cuántos años tenías cuando llegas?
a Casa de la Cultura y también cuéntanos cómo te enteras, porque en mi caso que yo llevo, no soy de La Calera, pero llevo algunos años, yo pasé 4 o 5 años sin saber que existía Casa de la Cultura. Ok, ok. Entonces quiero saber tú cómo te enteras de... Pues bueno, para empezar, como me entero, tiene que ver en relación con el mundo que ya en ese entonces estaba metiéndome, y es que desde la anterior academia ya se empezaban a armar festivales. Por ese entonces estaba La Calera Vital en sus versiones como primeras, tengo entendido, y pues también hay agrupaciones que venían de la Casa de la Cultura, pero no netamente bandas, sino asistentes de la Casa de la Cultura que estaban en otros formatos y también tocaban en esos festivales. Y claro, el estar en el parque, mirar en ferias y fiestas que tocaba la banda, eventos protocolarios, 20 de julio, como que yo dije, ok, acá hay otro formato, no me gusta, pero por ahí también enseñan. Entonces así fue como lo empecé a conocer. Sí. Y con la pregunta que me haces sobre lo que enseñan allá, por lo menos pues en la parte de la percusión, ahora lo entiendo y me parece fenomenal, pues enseñan percusión de forma holística, de forma completa. No solamente era como batería, sino primero te enseñan a trabajar de forma técnica en el pad de práctica, ¿sí? Sentarte ahí mucho tiempo a repasar, repetir rudimentos, ejercicios, pero también te enseñaban pues a tocar timbal sinfónico, a tocar triángulo, a cómo se trabaja eso en conjunto, no solamente personal, sino compartir con los compañeros, tocar en ensamble. También algo importantísimo es que enseñan de forma teórica, o por lo menos los primeros pinitos, cómo lees una partitura, qué significa cada símbolo y cosas así. Entonces, al final eso termina ahora, en este momento de tu vida, termina siendo un plus. El hecho Claro, de que hayas conocido más cosas de la percusión, no solamente lo que tú querías. sí, totalmente, porque principalmente lo que me ayudó fue a la lectura, a entender el instrumento de forma no solamente visceral, por decirlo así, con la esencia de uno cierra los ojos y toca y oh, lo disfruto. No, sino que ya es también aprender la técnica de cómo agarrar bien las baquetas, de cómo sacarle un sonido profesional, pues, entre comillas, porque eso va progresivo, al instrumento, la lectura que fue muy importante, y sobre todo pues en las universidades o para estudiar música de forma profesional siempre van a pedir lectura. Sí, y es un nuevo lenguaje que es muy complicado de irle trabajando, porque aquí la forma en cómo te expresas es el sonido, y es un sonido que de distintas formas lo entienden las personas, pero uno tiene que aprender de forma profesional a organizarlo, ¿sí? A escribirlo, a interpretarlo, a traducirlo, y pues en lo primero enseñaba la lectura, pues funciona la lectura, y eso fue que Claro, y te sirve un montón ya cuando llegas a la universidad, totalmente, sin querer, queriendo, por llamarlo de alguna manera, porque tú llegas a Casa de la Cultura, o por lo menos eso es como el pensamiento colectivo, y es yo voy a hacer algo recreativo. Y los papás están pensando que están llevando a sus niños a hacer algo recreativo, pero ahí trasciende a otras cosas, a otras estancias, hasta el hecho de influir en su escogencia de una carrera sí, profesional tal o cual. dedicarse su vida a, a la música. Entonces, después, ¿cuándo das el salto ya de Casa de la Cultura y cuando empiezas a pensar que lo puedes hacer de manera profesional? Pues el salto viene solamente hasta el 2023, o por lo menos en la pedagógica, porque bueno, alternamente con la Casa de la Cultura, yo en el colegio en el que estaba, el que salí, que fue en el Pablo VI, yo también tenía una agrupación con el profesor de música en ese entonces, que era Carlos Peñarete, que fue como profe y se terminó volviendo colega, amigo. Porque pues resulta que eventos protocolarios, una izada de bandera, dijimos, vamos a sacar unos temas, vamos a sacar unos covers, y sonaron bien. Y el profe nos dijo, oiga, suena bacano este ensamble y como que conectamos bien, armemos una banda. Entonces, claro, antes, cuando en las academias que estaba, pues era una banda en función de mostrar el proceso de la academia y que estos son los niveles básico, intermedio, avanzado, ta, ¿Qué ta, es lo ta. que has aprendido? Ok. Exacto. Pero acá, en este caso, Peñarete va y nos dice, armemos algo independiente, o sea, vámonos del colegio y decir, esta es la banda del colegio. No, mandémonos de una, y ahí como que, me va motivando la vuelta. Y yo digo, listo, vamos más para la música. Dura un tiempo, creamos 2 canciones, alcanzaron a estar en YouTube. Sí, eso fue un parche, fue un parche. Es la primera vez que grababa en algún espacio relativamente profesional. Y la banda se acaba.
por cuestiones de grupo, cada quien tiene proyectos diferentes, pues Claro, están muy jóvenes, muy tal cual, sí. chiquitos. Pero entonces lo bacano fue que desde ese entonces, con mis 15, 16 años, como que ya se me estaba despertando la idea de decir, o sea, desde ese entonces ya estaba pensando, vamos a tocar tarimas grandes, vamos a tocar Rock al Parque, vamos a tocar la tarima de, no sé, un Hellfest. Y aunque no exista Woodstock, vamos a revivirlo y vamos a tocar ahí. O sea, ahí desde ya estaba empezando pues a soñar en grande. Qué bonito esa super No, proyección sí, era muy chimba. y haber contado con un profe que les apoyó, digámoslo así, una locura de armemos una banda y vamos Sí. a... No, y yo creo que por fortuna, pues no solamente lo acreditaría a él, sino puedo decir que en mi proyecto de vida, muchísimos profes, muchísimos terminaron volviéndose colegas y como que van construyendo esa idea, ¿no? Van implantando esa semilla y la van regando, van enderezando, pues cuando uno se equivoca en algo, de alguna forma u otra, como que van retroalimentando. Claro, Entonces, sí, en ese entonces fue él. o sea, es que es la pasión de estos profes también Sí, de total. transmitírselo a sus alumnos, de plantar esa semilla y también creo que ellos tienen el ojo para decir, porque no creo que eso sea con todos, ¿no? Sí, tal cual. Eso no va a suceder con todos los alumnos sino que igual te ven la madera y en el caso tuyo pues es claro porque imagínate, ya estamos hablando que desde los 7 años estabas ya Formalmente estudiando empezando a música. estudiar música. Bueno, después de que terminas ya la etapa del colegio, ¿cómo es eso de tomar la decisión de, bueno, me voy a presentar a la pedagógica y voy a... De hecho, esa creo que ha sido hasta ahora una de las etapas más oscuras en mi proceso académico, pues no proceso académico, sino en mi proceso de vida con la música. Porque se acaba el colegio y está el estereotipo de que estudiar artes no es como bien visto por el simple hecho de la preocupación que uno entiende de los padres. Decir, no, pero ¿y usted de qué va a vivir? No, ¿cómo qué va a hacer? Y bueno, no solamente pasa con música, pasa con muchísimas carreras. Sí, Pero pues en mi caso era música puntualmente y entré en un conflicto personal y también con mis padres entre música y lenguas. Lenguas yo lo veía como compromiso y mi mamá me decía, no, pues es que usted es bueno hablando inglés, usted entiende y ya habla relativamente bien, o por lo menos se defiende. Apúntele a eso. Y yo como que sí, como que no, pero bueno, de todos modos ahí uno con 17 años no es como que tenga la libertad de elegir, sino también hay que hacer algo, ¿sí? Y de todos modos los padres a uno le van diciendo, tampoco se puede quedar así sin hacer nada, ¿sí? Tal cual. haga algo, por Ajá, favor. haga algo, por favor. Y entonces, pues en parte entré a estudiar lenguas y me gustó, pero fueron 2 semestres horribles porque yo no veía nada de música. Claro, entrar a una carrera universitaria con tan pocos años, sabiendo que no era la carrera que yo quería desde un principio, y adaptarme a la vida universitaria, que también es adaptarse a otro lugar, Bogotá, con lo agitado que es, yo venir de acá todo relajado, pues pasar allá, tener que cumplir con materias, tener que cumplir con compromisos, tener que cumplir con entregas, fue nefasto. Y no ver nada de música, no tenía tiempo. Llegó el segundo semestre y definitivamente le dije a mi mamá, lo siento, pero no puedo, rompí en llanto. Una de las pocas veces que he llorado, porque es muy difícil llorar, pero creo que fue tan liberador porque, pues no, o sea, si lloro por esto es porque definitivamente quiero la música. Esa es una Ujú, pasión y una total, llama o que no sea, se iba a sí, apagar así porque así por de más forma tan bien que fácil, te estuviera yendo en lenguas, tal además cual. que yo sé que tú también das clases de inglés, por ejemplo. Entonces, eso te ha ayudado en la parte económica, por ejemplo. En parte sí, Pero igual tu pasión seguía siendo la música. Bueno, ¿y exactamente. cómo lo toma tu mamá? Se pone a llorar de forma emotiva y me dice, listo, vamos a buscar la primera academia, vamos a buscar en la pedagógica, en la distrital, en la nacional. Yo le dije, no, en la nacho no, porque era otro énfasis. Y bueno, y entonces ya ahí que veo la oportunidad de estudiar música, pues empiezo a buscar de forma... Forma. Sí, o sea, ya me pongo en la tarea de decir, listo, esta universidad me gusta por su enfoque, esta no. Irónicamente no me gustaba la pedagógica ¿Por qué? porque también en una mente cerrada es entonces, claro, salgo de la pedagógica, entonces solamente tengo la oportunidad de ser docente. Y no es que esté mal, pero mis sueños de antes venían siendo otra cosa,
que no era solamente como estar en el aula. Entonces, como que irónicamente no quería estar en la pedagógica, me gustaba de pronto la distrital, la nacional me parecía muy, 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 muy buena, a la par de difícil, pero no me enganchó tanto por lo mismo de la percusión sinfónica. Allá es conservatorio, entonces enseña música con ese formato. Y Y tú dices, esto no me va a servir para para el proyecto que tú tenías o... sí, en ese entonces pues no iba con lo mío. Y entré a la Fernando Sor, que fue como la opción que vimos. Y entré pues primero fue a producción musical. Ahí también empecé a tener contacto con la producción musical. No solamente con estar sentado detrás de la batería y tocar, sino ahora detrás de la persona que está grabando al baterista, ¿no? Y que está trabajando en conjunto con una banda y diciendo, bueno, vamos a armar este álbum, este sencillo, vamos a organizarnos de tal forma, así es como se graba, experimentar pues con los sonidos. Y entré, me gustó, ahí va progresivamente la vuelta, 2 semestres duré hasta que llegó la pandemia. Ese fue otro batch. Otro momento Ajá. bien importante. Sí, fue muy loco, o sea, para todo el mundo fue Sí. totalmente... Y en ese momento, ¿qué decides tú o qué decide pues, la academia? No, la academia sigue tomando clases virtuales, pero claro, y ahí miramos justamente como todo el mundo chocar con lo virtual, ¿no? De ahora tenemos que hacer la vida totalmente virtual y la música virtual o hacerla de forma virtual no es que sea tan fácil, porque si tú no tienes micrófonos, no tienes buenas cámaras, en tu casa no tienes un estudio profesional o al menos unos buenos equipos de grabación, pues No, sos muy solamente como tortuoso. ensaye y ya. Pues no se pudo hacer mucho. Terminé el semestre que había quedado en stand-by. No pagué el siguiente porque ya era bastante costoso para la forma en cómo se estaba dando clase. Entonces, nada, tuvimos un semestre sabático, por así decirlo, obligado. Pero en ese entonces yo ya no estaba estudiando lenguas, ¿sí? Yo entré a la Fernando Sor sin estudiar lenguas. Yo dije, por fin me voy a librar de esta carrera que no quiero estudiar. O sea, chao, me abro. Ajá. Pues no. Ah, claro, No era tan fácil. sí. Y entonces ahí como que tuve una pequeña reconciliación después de entrar en otra lucha con las lenguas, pero dije, ok, no está mal estudiar 2 carreras y no las veo tan alejadas. Como que las lenguas modernas, de cierta forma u otra, independiente, de hecho, me parecen unas de las carreras ahora, digo, más versátiles. Y creo que es ahorita de lo más fundamental para este nuevo mundo, que es el mundo de la globalización, de los choques culturales, bueno, que ya pasaron, sino que ahora es la mixtura cultural, por decirlo así. Entonces, congeniar con gente de otras partes del mundo y no solamente angloparlantes, sino franceses, alemanes, italianos, rusos, población de Asia que habla mandarín, lo que sea. Claro, Entonces, ya no hay fronteras. Ya las redes nos rompieron todas las pues, fronteras. la frontera, ¿sí? Y ahora tenemos posibilidades de estar en cualquier lado del mundo. Y justamente por eso, pues aprovechando la estadía en casa y aprovechando que la Universidad de AN ofrece carreras de forma presencial y virtual, pues dije, terminémosla y nos vamos, pues, pero esta vez por educación virtual. Estuvo bien mientras se terminaba la pandemia, pero ya la normalidad, pues, yo estando solo en casa y no saliendo de ahí. ¿Y te habías acostumbrado? Sí, en parte sí me había acostumbrado, pero de todos modos no perdía el foco de seguir estudiando música. Claro. Entonces, claro, si no pierdo aún esa chispa, pero el problema es que me acostumbro a estar en casa, algo empieza a chocar dentro y es como, tengo una implosión en ese entonces y digo como, no, parce, yo quiero salir, o sea, quiero volver a tocar instrumentos, quiero volver a pisar tarimas, o al menos no pisar tarimas, por todo es un proceso, quiero volver a estar en contacto con la música, pero ya de forma profesional, sí, o sea, estudiarla, compartir con compañeros, estar en eventos, cualquier cosa, ¿sí? Entonces ahí volvimos a abrir la posibilidad de seguir estudiando, pero ahora esta vez fue en la pedagógica, que fue mi segunda vez presentarme. Me presenté en el 2018, no pasé, pero creo que por fortuna no pasé. En ese entonces no estabas listo. Sí, tal cual. No tendría la madurez que tengo ahora mismo para afrontar esa carrera. Y me presenté por segunda vez. De hecho, sí, todo fluyó, porque yo no me sentía nervioso, no me sentía pesimista, era listo, vamos a hacerlo. ¿Ya lo veías de otra manera? Tal cual. El hecho de que fuera licenciatura en música. Sí,
porque dije como, o sea, lo mismo que me pasó con la carrera de lenguas, la misma percepción que yo dije, estudiar lenguas no solamente me va a enfrascar en una carrera que tenga que ver solamente con lenguas. No voy a ser solamente traductor, no voy a ser solamente intérprete, o lamentablemente, que pues es una realidad, solamente estar sentado en un call center. Sino dije, pues claro, son herramientas, entonces voy a estudiar música y si la licenciatura me ayuda, pues de una, es otra herramienta más, no es el fin. Y de todos modos, tener a mi madre pedagoga, que es, creo que la profesora que más admiro en este mundo es mi heroína. Entonces es como todo lo que me ha enseñado, todo lo que ha estado ahí presente, Y salió de allá. y salió de allá. Y claro, yo también acompañándola en su carrera universitaria, viéndola trabajar, tratar pues con los estudiantes, con las poblaciones, cómo resolver situaciones y cómo dejar un legado, una enseñanza, me terminó gustando. Y más, es que todo combina, porque en la carrera de lenguas aprendí también que, claro, la gente es una cuestión de entenderla, ¿sí? Y comunicarse con la gente no es un proceso de solamente abrir la boca y ya, sino hay que dar un mensaje, hay que saber cómo formular una idea en distintas lenguas, entender la cultura y los diferentes roles. Claro, ahí también empieza la parte psicológica y yo digo como, uy, qué chimba. Aquí tratar con la gente no es solamente como hablar porque sí, sino todo tiene un contexto, aprender a tratar las poblaciones, la masa, pues en contextos de comunicación y ver también pues la carrera de la neurociencia, bueno, creo que sí es la neurociencia de mi madre que terminó con el máster de neurociencias y me mete esa idea también en pandemia. Y yo, parce, claro, meterse a la gente no es solamente como estar hablando, porque sí, sino hay que entender lo que piensa la gente. Y en eso también uno va con el discurso que uno da tanto en la voz como en el instrumento. Entonces ahí yo digo, conecta todo, vamos a entrar a la pedagogía. A la pedagógica fue como, esta vez ya voy seguro de que son más herramientas y todo va ayudando. ¿Y cómo fue el proceso? Cuéntanos un No, poquito, esta vez sobre todo fue... para los que se quieren presentar, para los que quieren llegar, porque yo sé que el proceso no es fácil. No es fácil y sobre todo una de las cosas, o bueno, puedo decir, atreverme a decir que una de las cosas que afecta el entrar a estudiar música también es la idea con la que uno vaya. Eso es importantísimo por varias cuestiones que ahorita les cuento. Pero uno tiene que pasar 3 filtros. Uno tiene que pasar el filtro de instrumento, en el que en la pedagógica por lo menos le piden a uno tocar una partitura, porque ahora sí son partituras, entonces ahí viene lo de la lectura, ya sé leer, Ahí listo. viene lo de la Casa Ahí de la viene la Cultura. lectura, perfecto, la logramos. Tengo que tocar una obra, un estudio para redoblante, para timbal sinfónico, para... En este caso fue xilófono, pero si uno también sabe tocar marimba o vibráfono le permiten, y 2 ritmos para batería, o lo que uno también tenga para mostrar en batería. A veces muestran solos de libros que hay hechos para estudio de batería específicamente, a veces son como, no sé, tócate un patrón de currulao en la batería, de funk, de rock, cosas así, y uno tiene que llegar ya con eso de una. Entonces, O sea, tú claro, ya tienes que ser músico, estudiar de licenciatura. música justamente eso lo mencionaban en la universidad, un profesor nos decía eso, que la música es la única carrera en la que tú ya tienes que llegar siendo alguien en ese entorno. Tú llegas a la medicina y puedes llegar de cero, relativamente. Llegas a la arquitectura y bueno, como que ahí también, si uno tiene dibujo, pero pues es dibujo no comparado con diseñar un edificio. No, música tú tienes que llegar sabiendo leer, sabiendo entender el lenguaje musical, sabiendo interpretar un instrumento, que tienes, no sé, que has tocado en tales lugares, que has presentado Que tienes tales, arreglos. cualquier cosa, ¿sí? Claro, hay algunas que piden unas exigencias más que otras, pero música es eso. Entonces uno también llega a veces como rayado de eso. Muchas personas, muchos aspirantes también llegan con ese voleo. Entonces, bueno, pasamos el primer filtro, Sí. tal cual, ya tienen que llegar sabiendo eso. Y pasamos al segundo filtro, que es uno de los más difíciles, pero por lo mismo, es como un paradigma y es la parte teórica, ¿sí? La parte en la que, pues bueno, ahorita no se está haciendo eso, ahorita se trabaja con la discriminación del oído y es aprender a entender intervalos, no sé, que si hay un intervalo, una nota pa, pa, esa es una nota ascendente, una nota descendente o se queda en la misma altura.
Pero hay otras universidades que, claro, ahorita ya te están pidiendo a entender la música de forma teórica, hablándote de, bueno, ¿cuál es la armadura de esta tonalidad? ¿Cuál es el grado de tal tonalidad? ¿Cómo se arma un acorde triada? Ya hablando en materia de cuestiones de armonía, ¿sí? Entonces, algunas ya piden eso. Esta pide la discriminación musical por ahora. Y el último filtro es la entrevista, que en este caso pues hacen una entrevista colectiva, pero recordando que es la universidad pedagógica, lo que piden aquí es justamente cómo se forma esa mentalidad pedagógica en las personas. Entonces no solamente vas a entrar porque vas a estudiar música, sino porque vas a ser profe o bueno, licenciado en música. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de un licenciado? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de una persona que enseña y la responsabilidad que eso conlleva? Entonces, como que eso es lo que preguntan en esa última entrevista. Pasan esos 3 filtros y dan los resultados en la lista y todo el mundo asustado. Claro, y Y sí, imagínate y cuántos cupos hay y cuántas personas se presentan. sí, esa es la otra. Es una Se demanda presentan bastante alta. bastantes personas. Este último semestre de la pedagógica escuché que estuvo bastante competido, ¿sí? Mucha gente quiso entrar y por lo mismo ¿Y cuántas hay personas? pocos Bueno, en espacios. el caso de cuando tú pasas, ¿cuántas personas pasaron contigo? Nos presentamos, yo creo que le pongo por ahí unas 20 personas, solamente pasamos 3 a percusión. Y ya, adelante, sígale ahí ya la carrera, reviso las listas y pasé esta vez. Entonces, fue muy bacano y ahí ya empieza la vida pues universitaria. Ok, y después, y sigues estudiando inglés y Sí, de ya idiomas. ahorita estoy terminando pues esa carrera con un nuevo desarrollo de personaje porque pues ya estoy a puertas de graduarme. Pero pues también hay como conflictos y nuevas cosas porque también ya estoy en la carrera de música. Entonces a veces como que me engancho más y me quedo con más ganas de estudiar música que de estudiar lenguas. Y las lenguas que estudio pues a veces son en relación a música, ¿no? Pues uno lee la letra de las canciones o en este caso yo me la paso mirando películas, series y pues miro todo eso en inglés a veces. Genial. Nico, ¿qué te ha enseñado a ti la universidad de cómo vivir de la música? ¿Te ha enseñado algo acerca de eso? Muchísimo. Aparte también me enseñó es una realidad, no solamente el vivir de la música y cumplir el sueño, sino entender un poco más la crudeza del entorno donde uno se mueve. ¿Sí? Eso te lo ha enseñado la universidad. Sí, tal cual. Porque la música es un entorno de mucho gusto, de mucho placer, de mucha libertad en parte, pero también está llena de mucha rigidez, de muchísima disciplina, lo cual está súper bien, me parece fenomenal, pero a veces hay puntos en los que algunas personas tergiversan eso y empiezan cuestiones de egos, empiezan cuestiones de competencia, de tratar de suprimir al otro por yo tomar un puesto en una banda o en una orquesta o en un proyecto. Y afortunadamente, desde mi perspectiva, no siento que pase mucho esto en la pedagógica, pero está el famoso término del aceite, ¿sí? Que una persona es muy aceitosa, es muy creído, muy orgulloso y es muy prepotente con su instrumento y es un término muy coloquial. Y eso también uno lo empieza a ver. Uno Claro. empieza a ver a la gente que es muy aceitosa, muy engreída. Pero pues en la parte económica es interesante, porque no es lo que la gente pinta de decir, no, pero pues de esto no se gana, no, uno puede tener muchos proyectos y uno se puede desempeñar en muchas formas, como intérprete, como docente, como productor musical, como director de proyectos, ya sea director de orquesta, director de coros, arreglista y sobre todo para los nuevos proyectos o los nuevos entornos en donde la música ahora es un factor importante, como por ejemplo los videojuegos, la creación de música para las redes sociales, para las propagandas, que ya se hace más visible porque pues lo tenemos en las plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, bueno, ahora X. Entonces ahí como que uno se empieza a dar cuenta de qué otras posibilidades hay. Hay para ganar dinero con la música, pero en la universidad tiene un área como tal de, bueno,
les vamos a enseñar acerca de la parte financiera No, para vivir. no, directamente no. No, eso está como por los laditos, pero Sí, pero sobre todo porque aquí lo que te enseñan es pedagogía. De hecho, algo que nos dijeron, nos mencionaban algunos profesores, es que uno aprende de hecho instrumento hasta sexto semestre. sí. Yo ahorita estoy en cuarto, veo 12 semestres más de instrumento y ya, ahora me tengo que enfocar es en la pedagogía. O sea, En cómo vas a transmitir tu Exacto. conocimiento. Ok. Entonces ahora a ti en este caso lo que te enseñan es puntualmente el rol de un docente. Ya lo que Sí, te queda del séptimo en exactamente. adelante. Ajá. E No, incluso desde antes también como que te van haciendo un abrebocas a temas pedagógicos, a cómo entender pues las distintas corriente. corrientes de la pedagogía, como por ejemplo la neoescolástica o cosas así. Nico, para ir cerrando, yo quiero que nos cuentes tu actual proyecto, que nos cuentes un poco acerca de Erotómanos, cómo llegaste a Erotómanos. Cuéntanos un Ah, poquito acerca de eso. bueno, pues con Erotómanos también fue una cuestión muy, muy bacana, porque yo a ellos ya llevan mucho tiempo, llevan 13 años tocando, y yo los veía O sea, no es desde... ninguna banda emergente como dije al inicio de de Pues la entrevista. claro, ahorita como que está retomando, pero sí, ya lleva bastante tiempo. Solamente que pues por cuestiones como que ha sido muy local la cuestión, ¿no? Sí, Ahorita tenemos otras proyecciones, pero bueno, yo los empecé viendo como fan en esos festivales. Me gustaban, ya los conocí, eran muy, muy chimba en ese entonces, o sea, escucharlos era una nota. Pasa el tiempo, en el 2023 yo pues tengo, bueno, desde el 2022 de hecho tengo contacto con el guitarrista porque resulta ser mi profesor de guitarra en la Casa de la Cultura, que es Rafael Venegas. Resulta ser mi profesor de producción musical que salió de la Fernando Sor, donde estudió producción musical, y pues terminamos siendo colegas. Como que terminamos hablando, va, ya genial. pasamos, y después pasamos a ser amigos, ya más cercanos, tenemos proyectos, tenemos ideas, y como que con las personas con quien compartía en ese entonces de producción musical, decíamos, aprovechemos este espacio y grabemos unas canciones. Entonces, nosotros íbamos, tocábamos, Rafa como que nos miraba y a mí me decía, perro, tú tocas muy chimba. Y yo, parce, Te echo el gracias. ojo, te echo el Sí, me ojo. echó el ojo. Entonces ahí iba escalando la vuelta y yo sabía que Erotómanos no estaba tocando porque el anterior baterista, que es Miguel Avilán, ya no estaba por diferencias de ideas y de proyectos personales. Y entonces en el 2023 aproximadamente, como en, no sé, marzo o algo así, ellos planean hacer un jam en Ruta 50, que es un lugar donde nosotros frecuentamos, el bar de Morro, y ahí dijeron, parce, ¿nos puedes ayudar en la batería? Entonces yo, listo, de una, qué chimba. Empiezo a tocar con la alineación de erotómanos, pero no éramos erotómanos. O bueno, ellos no se presentaron como erotómanos y yo solamente iba como a acompañarlos y que tocamos con ellos unas canciones, llegan otros grupos, se suben, intercambiamos instrumentos, como que lo disfrutamos. Pero entonces estábamos tocando, estábamos bien parchados, conectamos muy bien. Y llega el día del jam, llega también Miguel Avilán, porque pues también es pana de la banda, como pana mío, como que Sí, compartimos y tenemos una buena camaradería. Y entonces estamos hablando, todo súper bien, todo súper cool. Tocamos, toqué algunas canciones de Erotómanos con ellos, lo disfruté, pues de fan. Y entonces llega Miguel y me dice, parce, tengo que hablar urgentemente con usted, pero así como como angustiado. hasta, no, o sea, aparte de angustiado, como incluso molesto. Y yo, Oh, perro, ¿qué hice? Entonces, claro, yo me acerqué a hablar con él en el balcón y me dijo, parce, de todo este tiempo que yo llevo tocando con esta banda, me molesta o me frustra ver que no están haciendo mucho. Y a la única persona a quien yo le cedería mi puesto como baterista, que pese a que no estoy hace meses, sería usted. qué Y yo, honor. perro, ¿cómo así? O sea, yo todo asustado, ¿no? Porque tocar con la banda que me gustaba desde chiquito, Sí, o sea, ellos son más grandes. tal cual. Sí, o sea, de hecho yo soy Tenés el bebé. el bebé casi, porque el que menos años tiene 30. Y pues yo tengo 24, o sea, todos ya están en el segundo piso. Y yo, Casi una generación ahí tal de cual. diferencia, casi. Ajá, casi. Entonces, claro, Miguel me dice como, parce, usted toca muy chimba y me encanta escuchar Erotómanos y ahorita que no puedo seguir con ellos, quiero que sigan. Pero de la persona que yo digo que no dejaría morir la banda es usted. Y yo, bueno, y además Rafa también ya me venía diciendo, perro, toca con nosotros porque tú tocas muy chimba y queremos seguir el proyecto y sería áspero que estuvieras con nosotros.
Y yo en ese entonces decía como que no sé, pero bueno, ya ahí me dijo Miguel y yo, listo, vamos, ya que madres. Y pues aquí estamos con la banda, ya a puertas de, pues no a puertas, todavía falta un proceso, pero estamos en el camino del primer álbum de la banda. Qué bonito, qué chévere. Y esperamos pues tener a los demás integrantes de la banda porque Epa, ha sido como una escuela también. sí, totalmente, porque no es algo que yo haya tocado antes, pese a que lo he escuchado muchas veces, el lenguaje del rock, del funk, del metal en parte, que no es que hacemos mucho, pero aún así es diferente tocarlo a escucharlo. Entonces, con todos ellos he aprendido bastante, con, bueno, Dani Tovar, que es la voz principal, Carlos Cifuentes, que es el bajista, Rafa Venegas, que está en la guitarra. Ellos pues ya llevan también cancha en eso y como que ellos me han enseñado ese vocabulario, esa energía de cómo es tocar en estos géneros. Entonces es otra escuela. Nico, ¿qué consejos le podrías dar a nuestros oyentes con respecto a esa pasión hacia la música y que tú lo has expresado durante toda la entrevista súper bien? Pues nada, si de pronto las palabras no fueron suficientes, o por lo menos la energía, es que simplemente le apunten a, me lanzo a esto que yo quiero y ya, aquí no hay pierde, ¿sí? O sea, nada en lo que uno quiera hacer de corazón, ahí pierde. Lo único que hay son posibilidades, que son posibilidades que uno quiere y son sueños que uno tiene y seguramente se pueden cumplir. Como hay caminos que se abren y son serendipias y terminas en otro lado, pero dices, resulté descubriendo Igual hay algo, aprendizajes. exacto, no, y resulté descubriendo algo que no sabía, pero aún así está conectado con lo que amo. Entonces, sí, que le apunten de cabeza, acá no hay pierde. Bueno, y recomiéndanos 2 canciones de tu playlist que debemos escuchar. Me la ponen difícil. No sé. Pues bueno, ahorita estoy escuchando justamente una que aparece en Perros de Reserva, que es tremenda canción. Creo que es como de las que más se tienen presentes, que es Stuck in the Middle with You, de la banda... ya te digo el nombre porque se me olvidó en este momento. Pero es brutal. Es de Steelers Wheelers, del álbum homónimo de Steelers Wheelers, sacado en 1972. Stuck in the Middle with You es una que recomiendo. Y la Bueno, segunda podría ser Pyramid Song. Oh, no, mentiras, no. Mejor You and Whose Army de la banda Radiohead, álbum Amnesiac del año 2001. muy clásico, Nico, Sí, siempre muy sí, sí. clásico. Yo soy más de lo clásico o al extremo de lo muy nuevo. Bueno, pues muchas gracias, Nico. De verdad que sé que tus palabras van a llegar al corazón de muchos, no solo de jóvenes, sino de todos los que nos escuchan. Y pues nada, ya despedirnos y de verdad nunca olviden subirle el volumen a sus sueños.